Luego tenemos los números irracionales. Estos números es importante conocerlos, aunque la mayor parte del tiempo no se utilizan. Un número irracional, como me dice acá la definición, es cualquier número real que no es racional. Cuando decimos que no es racional, queremos decir que no puede ser expresado como una fracción, ya que tiene una cantidad infinita de números decimales y nunca hay un periodo que se repite. Por ejemplo, los números más famosos son el número pi, que es el famoso 3,14, 15, 92, 65, etcétera. Tiene una cantidad infinita de decimales y en ningún caso se repite un periodo o algo por el estilo para que pudiéramos decir que es un número infinito periódico o infinito semiperiódico. Otro número famoso es el número de Euler u otro también muy conocido es la razón de oro. Todos estos números son irracionales porque no se pueden escribir como una fracción. Eso es importante de recordar. Todo número decimal, que sea un decimal finito o un decimal infinito periódico o semiperiódico, yo siempre lo voy a poder escribir como una fracción. Y también a su vez, toda fracción yo la voy a poder escribir como un número decimal. Eso es siempre para el caso de los números racionales. Luego tenemos las propiedades más importantes de los números reales. Esto es para cualquier número perteneciente a cualquiera de los conjuntos que acabamos de ver. Las propiedades más importantes son la propiedad conmutativa o conmutatividad, que es tanto para la suma o resta o para la de multiplicación y división. La propiedad conmutativa me dice que el orden al sumar o multiplicar dos números no me va a afectar el resultado. Es decir, si yo sumo 2 más 8 es lo mismo que 8 más 2. O en el caso de la multiplicación, si yo multiplico 5 por menos 3, eso va a ser igual que menos 3 por 5. El orden de la operación, el orden de los números en la operación no me va a afectar el resultado. Eso es la propiedad conmutativa solamente para la suma y la multiplicación, porque para la resta no va a ser. Acuérdense que si yo tengo una resta que tengo 2 menos 8, eso me va a resultar como menos 6. Y si yo tengo 8 menos 2, eso me va a resultar 6. En un caso me resultó negativo y en el otro positivo. Estos números son diferentes, recuérdenlo. Por eso la conmutatividad o la propiedad conmutativa se respeta solamente para la operación de suma y multiplicación. Luego tenemos la propiedad asociativa, que también es para estas dos operaciones. La propiedad asociativa me dice que se puede hacer diferentes asociaciones al sumar o multiplicar números reales y esto no me va a afectar el resultado. Esto quiere decir que si yo puedo tener, por ejemplo, tres números y sumo, por ejemplo, 7, tengo los números 7 más 6 más 1. Y primero voy a tener 7 más el resultado de 6 más 1, que me va a dar 7, y esto lo sumo al número que queda afuera, que también es 7, entonces me resulta 14. Es lo mismo decir que yo sumo 7 más 6 primero, sumo estos dos, 7 más 6 me va a dar 13, más lo que me queda afuera, que es el 1, que nuevamente me da 14, y en el fondo me dice que no altera el resultado de esta suma. Lo mismo para la multiplicación. Si yo tengo tres números que se están multiplicando entre sí, si yo por ejemplo tengo menos 2 por 4 por 7 y tomo 4 por 7 y al resultado de esta operación lo multiplico por menos 2, es lo mismo que decir que yo tomo el menos 2 y lo multiplico con el 4 primero y luego el resultado lo multiplico por 7. Esto en ningún caso me va a alterar el resultado de la operación, siempre va a seguir siendo el mismo. Las otras propiedades no menos importantes son la propiedad de los neutros, tanto para la suma como para la multiplicación. Por ejemplo, para los neutros, en el caso de la suma, me dice que todo real, todo número real, sumado a cero, se queda igual. El cero entonces para la suma es la identidad aditiva o es el neutro aditivo. Esto quiere decir que yo a cualquier número, positivo o negativo, que yo le sume cero, siempre se mantiene el mismo número.
Por eso se dice es el neutro aditivo. Y el neutro para la multiplicación va a ser el 1, ya que todo número real multiplicado por 1 queda exactamente igual. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 17 por 1, sigue siendo 17. O si multiplico cualquier número positivo o negativo por 1, siempre se mantiene el mismo número. Entonces, el 1 va a ser el neutro multiplicativo y el 0 va a ser el neutro aditivo. La otra propiedad que tenemos es la propiedad de los inversos. Todo número real, en el caso de la suma, tiene un inverso aditivo. Y en el caso de la multiplicación, tiene un inverso multiplicativo. ¿Qué quiero decir? Que para el caso de la suma de un número positivo o un número negativo, si yo tengo un número positivo y le sumo su reflejo o su mismo número, pero con el signo contrario, esto me va a resultar cero. ¿Qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, tengo 15 y le sumo más menos 15, esto me va a resultar cero. Entonces, el inverso de 15 positivo va a ser 15 negativo. Si dijéramos, por ejemplo, si que yo tengo el 1, el inverso del 1 positivo va a ser el 1 negativo, y al sumarlos se convierten en cero. Para el caso de la multiplicación, dijimos que tenemos al inverso multiplicativo. Cualquier número que yo lo multiplique por su inverso multiplicativo me va a resultar 1. Por ejemplo, si tengo 2 por un medio, eso me va a resultar 1. Esto quiere decir que el inverso multiplicativo de 2 es un medio y el inverso de un medio es 2. Recuerden que cualquier número real yo lo puedo escribir como una fracción. Y al multiplicar fracciones, esto me va a resultar 1. Importante que la parte de la multiplicación y la operación en general de fracciones y decimales está en el material de apoyo que ustedes van a ver nuevamente luego en la guía y en la página EARChile. En cuanto a la unidad se refiere, donde está también la guía de ejercicios y luego está el material de apoyo, como les dije, en donde viene ejercicios resueltos y el método para desarrollar algunos ejercicios importantes que ustedes deben manejar al revés y al derecho. La última propiedad que tenemos es la propiedad distributiva. Esta propiedad